1. Dios es bueno, gloria al Señor, bendito sea tu nombre para siempre. Gloria a tu nombre para siempre. Gracias, Dios amado, bendito sea Dios. Bendita tu misericordia, gloria al Señor, lindo, bendito aleluya. Jesús. Santo tu nombre para siempre. Gloria a Vamos Dios. a ver nuestras Biblias en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, empezando en el 1. Leemos esta palabra santa de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no edificarás casa en que habite. Alabado tu nombre para siempre. Gloria a Dios, te Bendito alabamos, sea Dios, Señor, bendito te sea Dios, bendecimos, Padre Señor, amado, aleluya. bendito sea Dios. Qué Bendita lindo tu eres, misericordia, Señor. Señor, Te adoramos, aleluya, bendito Jesús. sea tu nombre para Te siempre, adoramos, Dios de te los, adoramos, aleluya, de Señor, ejército, aleluya. poderoso de Israel, Sí, gloria al Señor, que gloria, llegaste a mi vida, gloria a Dios. Señor amado, cuando más falta me hacía, gloria al Señor. aleluya. Bendita tu palabra, bendita tu misericordia, lindo gloria al eres, Señor. aleluya. Tú eres bueno, Señor, Amén, para siempre tu aleluya. misericordia, Te aleluya, bendecimos gloria al esta Señor. noche, Señor, Extiende, aleluya, tu misericordia sobre aquellos que no te Señor, conocen, Dios de la gloria. Da a conocer tu palabra en medio de los tiempos, Dios de la gloria. Qué lindo. Ayúdanos a entender tu palabra. Sí, mi Dios. Mira en esta hora, gloria al Señor, que vamos a predicar sobre el templo de Dios. Amén, El templo de Dios, aleluya. el cual es santo, Dios de la gloria. Amén, Ayúdanos, Padre de la gloria a gloria. Dios, te adoramos, Háblanos por Señor. medio de tu palabra. Qué lindo En el medio eres, del Señor, aleluya. de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo La es, gloria es Señor. tuya, Padre. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor, amén. Vamos a Gloria tomar a asiento, Dios. mis hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. David, rey de Israel. Aleluya. Había tenido una casa, una morada hermosa. Y le dijo al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Qué lindo, Aleluya. amén, gloria a Dios Dios. estaba con David, sí, Dios estaba con David. Y Dios, aleluya, bendecía a David, y Dios ayudaba a David, aleluya, gloria al Señor, Oh, gloria. en los combates, y entraba David, salía David victorioso de las guerras. Aleluya. Y le dio, aleluya, el trono de Israel. Santo. Aún estando, aleluya, Saúl de rey, ya David había sido ungido como rey de Israel. Bendito sea Dios, Qué aleluya. lindo, gloria a Dios. Y el profeta Natán, hombre de Dios, sabía que todo lo que hacía David era agradable a Dios. Y por eso, ahora el profeta Natán le dijo: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Tú no vas a ser el que vaya a construir la casa en que yo habite, no va a ser tú. Y yo te voy a mostrar por la escritura, porque el templo de Dios es un templo santo. El templo de Dios es un templo santo, y Dios no quería, aleluya, y en su corazón no estaba aún queriendo a David, amando a David, que aún le dijo que era conforme al corazón de Dios. Dios no quería que fuera David el que le construyera el templo, y te voy a mostrar por qué. Y el profeta Natán le sigue hablando a David, rey de Israel,
porque Dios le dijo, ve y di a David, le dijo Dios, mi siervo. Así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra alguna vez a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentase mi pueblo, para decir, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Dios le dice al profeta Natán, ¿alguna vez yo le dije a alguno de los jueces o a algún profeta, yo le dije que edificara una casa para mí? Nunca Dios lo había dicho. Pero ahora está en el corazón de David hacerle una casa a Dios. Por tanto, dice en el 7, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Y te haré grande nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para ti, pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no seas más removido, ni los hijos de iniquidad los consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Aleluya. No, tú no le vas a hacer casa a Jehová. Dios te va a edificar una casa a ti, David. Ay, qué lindo, aleluya. A su nombre, gloria. Como el Señor nos dijo cuando, aleluya, subió al cielo Jesucristo, dijo, voy a preparar morada para vosotros. Ahora Dios se lo dice por primera vez a un ser humano y se lo dice a David, rey de Israel, yo te edificaré casa. Aleluya. No David le va a hacer casa a Dios, sino que Dios le va a hacer la casa a David. Como Dios nos... Tú sabes que Dios te ha preparado morada. Tú sabes que Dios tiene morada celestial en los cielos. Usted sabe que por la fe tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, Señor, amén. Dios, Jesús dijo, voy a preparar morada. A preparar morada. Bendito sea Dios, gloria al Señor. Aleluya. Y dice en el 11, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré tu reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de él. ¿Quién fue el que fue antes de David? Saúl. Cuando Dios quitó la misericordia de Saúl. Pero ahora Dios le dice en esta palabra profética y en este pacto que Dios hace con David, le dice que su hijo es el que me va a edificar casa. Y que tu hijo, porque lo vamos a ver, si usted lo puede ver más adelante, si quiere, lo puede estudiar en tu casa, en Samuel, en segunda de Samuel, cuando, gloria al Señor, bendito sea Dios de la gloria. Gloria a Dios. En primera de Samuel, capítulo 8, cuando habla, gloria al Señor, no lo busque porque voy a estudiar esta palabra. Amén. Le dice, gloria al Señor, que David, le dice a David, gloria al Señor, que su hijo iba, Salomón, a edificarle casa y que iba a estar sobre el trono y que si él pecare, Dios lo iba a castigar con vara de hombre y no como a Saúl, al cual de Dios, dice la Escritura, Dios quitó la misericordia. Con Saúl, Dios quitó la misericordia. Quiere decir, Saúl se perdió porque Dios quitó la misericordia de Saúl. Ahora, vamos a ver, porque si nosotros vemos, aleluya, la historia de la Escritura, vemos que Salomón también se apartó y hizo la mano delante de los ojos de Dios, pero se arrepintió y Dios tuvo misericordia con Salomón, y lo podemos leer cuando usted lee el libro de Eclesiastés, el predicador, cuando él dijo todo es vanidad y aflicción de espíritu, cuando él habla de los pecados, de la vida, y al final dice que este es, gloria al Señor, el todo del hombre.
En todo del hombre, ¿cuál es? Que algún día Dios te va a juzgar. Así es. Algún día Dios nos va a juzgar a nosotros. Teme a Dios, gloria al Señor. Dice la Escritura, aquí mismo en Crónicas capítulo 22. Vamos a ver por qué Dios no quería que fuera David el que le construyera casa. La Biblia dice en este primer libro de Crónicas 22, 7. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar casa, templo, al nombre de Jehová Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y no has hecho, y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Por esta causa David no pudo construirle la casa a Dios, porque David había derramado mucha sangre. Y como David había derramado mucha sangre, ahora David con esas manos llenas de sangre no le iba a construir, aleluya, el templo a Dios. Dios no quería que ahora David le construyera el templo, porque David, aleluya, se había manchado las manos de sangre. Claro, estaba luchando por la nación de Israel. Bendito sea Dios de la gloria. Pero no le tocaba a él, gloria al Señor, levantar, bendito sea Dios de la gloria, el templo a Dios. Aleluya. Por eso le dijo David a Salomón: hijo mío, en el 7, en mi corazón tuve de edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Estaba en el corazón de David edificarle un templo. Mira si estaba en el corazón de David, que David preparó el oro, preparó la plata, preparó el bronce, preparó la madera, preparó los carpinteros, los canteros, preparó todos aquellos, aleluya, artífices que trabajaran, alabado sea Dios de la gloria, lo que se llama los metales, y lo dejó listo para que entonces su hijo Salomón edificara el templo. Y entonces le da este mandato a Salomón. Y le dice a Salomón que él quería levantar el templo, pero Dios no se lo permitió. Porque David, dice la Escritura, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre. Le dice Dios, aleluya, a David: y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Aleluya. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. A su nombre de gloria. Y le digo: tu hijo se va a llamar Salomón, porque va a ser un hombre de paz. Así como David fue un hombre de guerra y un hombre que derramó mucha sangre, ahora su hijo Salomón va a ser un hombre de paz. Va a ser un hombre donde va a reinar la paz, porque Dios le iba a dar paz a Israel en todos los contornos donde estaba Israel. Gloria al Señor. Oh, santo. Y le dice que su nombre será Salomón, porque Salomón significa que es pacífico. Salomón significa una persona pacífica. Cada nombre tiene significado en la nación de Israel. Le dice: tu nombre, el nombre de él será llamado Salomón, porque él va a ser pacífico, porque va a ser un hombre de paz, porque va a haber paz en su tiempo. Él va a edificar el templo a mi nombre. Gloria a Dios. Y entonces le dice en el 11, y le dice, sigue diciendo David a su hijo Salomón: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifique casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobierne Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Y entonces dice en el 13: entonces serás prosperado
si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Ay, qué lindo, aleluya. Aleluya. No temas ni desmayes. Gloria a Dios. Grandes cosas Dios tenía ahora para Salomón. Gloria a Dios. Pero tenía que esforzarse en la palabra. Tenía que mantener la ley. Tenía, aleluya, que ahora Salomón, bendito sea Dios de la gloria, pedirle al Señor, aleluya, juicio, pedirle entendimiento, pedirle prudencia a Dios. Por eso cuando Dios se le aparece, aleluya, gloria al Señor, a Salomón en una visión, le dice, dime un deseo. Y le dice, quiero tener sabiduría. Ay, qué lindo, aleluya. Amén. Y Dios le dio sabiduría, Sabiduría. más que a todos los hombres de aquellos tiempos. Le dio sabiduría. Y Dios le dio tanta sabiduría que Salomón podía disertar sobre cualquier cosa. Tenía una sabiduría tremenda Salomón, bendito sea Dios de la gloria. Qué lindo. La sabiduría de Salomón se muestra cuando en una ocasión dos mujeres llevan, aleluya, a un niño a Salomón, porque un niño había aparecido muerto y una decía que ese niño vivo era de ella, la otra decía no, es el mío, y la otra decía no, es el mío. Las dos mujeres eran mujeres rameras. Pero entonces Salomón dijo, ni tuyo ni de ella, vamos a picar el niño a la mitad, traedme una espada. Y cuando trajeron la espada, que fueron a levantar la espada para cortar el niño a la mitad, una mujer dijo, no, dáselo a ella. Y cuando Salomón oyó estas palabras, le dijo, entonces el hijo es tuyo, porque el hijo, a ti se te conmovieron las entrañas y no quisiste que matara al niño. Y entonces ahí se probó la gran sabiduría de Salomón. Bendito sea Dios de la Santo, gloria. bendito Salomón, Dios, aleluya, hizo un templo hermoso. Un templo bello al Dios de la gloria. Lo hizo con columnas. Lo hizo de una forma tan hermosa que dice que ni tan siquiera había golpe de martillo dentro del templo. Todo iba encajando a la perfección. Y en aquellos tiempos, hermanos, no como los días de hoy que hay un códice de planos. Aquellos tiempos, gloria al Señor, era a nivel de la sabiduría que Dios le iba dando, aleluya, al hombre. Y Dios le dio sabiduría a Salomón para hacer un templo perfecto para la gloria y la obra de Dios. Y cuando el templo estuvo terminado, aleluya, que Salomón oró, que hizo un holocausto, cayó la gloria de Dios y el fuego consumió el holocausto. Alabado sea Dios de la gloria. Contestando Dios por fuego, aleluya. Gloria a Dios. Para la gloria y la honra del Aleluya. Señor. El templo de Dios, bendito sea Dios de la gloria, Qué lindo Jesús. fue construido en la era, en la tierra de Onec. Un lugar donde el ángel de Jehová estaba matando, porque por un castigo que Dios estaba dándole a David, porque había pecado David en aquel tiempo, gloria al Señor, al censar el pueblo. Aleluya, ahora estaba el ángel de Jehová matando. Y dice que David lo vio, y cuando David lo vio que el ángel estaba del cielo a la tierra y tenía una espada sobre la ciudad de Jerusalén. Jesús santo. Bendito sea Dios. Bendito Y Dios. clamó Dios, y clamó David a Dios, y Dios detuvo al ángel. Y David mandó a comprar esa tierra. Y en ese lugar que David mandó a comprar, gloria al Señor, compró la tierra, aleluya, y ahí fue para hacer el templo de Dios. Bendito sea Dios de la gloria. Pero no lo pudo construir. No lo pudo construir porque había derramado mucha sangre. Pero él compró la tierra. Ese templo de Jehová, gloria al Señor, que lo hizo Salomón, ese templo fue construido donde está ahora la mequita del domo de la roca de Israel, que dicen los musulmanes que es de él, pero no es de él. David lo compró. Está comprado por David. David lo compró con dinero ese lugar. En herencia le pertenece a la nación de Israel. A su nombre, Oh, gloria. gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios de la Qué gloria. lindo Jesús. Vemos ahora y nos remontamos al Nuevo Testamento, donde ahora nosotros Aleluya.
no somos la nación de Israel. Vamos al primera epístola a los Corintios. En el capítulo número 3, vamos a empezar en el verso 16. Alabado Dios, alabado tu nombre, Jesús, gloria al Señor. Aleluya. Porque en tu grande misericordia te acordaste de mí. Gloria al Señor. En esta palabra, en el primer libro, Corintios, en esta epístola a los Corintios, en el capítulo número 3, en el verso 16, dice la palabra, el apóstol Pablo escribiéndole a una iglesia gentil, y le escribe diciendo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando el Señor de la gloria, bendito sea Dios de la gloria, nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, Él le dijo a sus discípulos: me voy, pero yo enviaré el Consolador y haremos morada. Aleluya, haremos morada en el creyente. Porque tú no sabes que cuando tú recibes a Cristo, tú sabes que ahora viene la morada. Dios mora en ti ahora. Dios mora en el creyente. Dios mora en todo aquel que reciba a Jesucristo. Cuando tú recibes a Jesucristo, Dios viene a morar a tu vida. Gloria a Dios. Y entonces ahora, antiguamente, Dios moraba en el templo. Pero ahora Dios, dice la Escritura, no mora en templo hecho por mano de hombre. Sino que ahora el Señor mora directamente en el cristiano, en aquel que recibe. Y por eso el apóstol Pablo, enseñando esta palabra a la iglesia que está en Corintios, le dice: no sabéis, porque es una pregunta, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Está haciendo una pregunta, como si yo te hago una pregunta a ti hoy. ¿Tú no sabes que tú eres templo de Dios? ¿Tú eres templo de Dios? ¿Tú eres templo de Dios? Amén. Somos templo de Dios. Templo de Dios, amén. Y que el Espíritu Santo mora en ti. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Tú eres templo de Dios. Y entonces dice en el 17: si alguno destruye el templo de Dios, ¿cómo tú puedes destruir el templo de Dios? Dice la Escritura que Dios le destruirá a él. Sí, Señor, amén. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ay, qué lindo, aleluya. Si tú dices: pero ¿cómo yo voy a destruir el templo? El templo de Dios ahora eres tú. El templo ya no es, aleluya, el que estaba en Israel, porque ese ni tan siquiera existe ya. Está hablando ahora del templo, del cuerpo de Jesucristo. Nosotros, al ser el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, somos el templo de Dios. Gloria a Dios. Y dice el apóstol Pablo, preguntándole a la iglesia de los Corintios: ¿no sabéis que soy templo? Ay, qué lindo, amén. Gloria a Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Tú no lo sabes que tú eres templo de Dios? Así es, amén. Hay veces que esto nos olvidamos que somos templo de Dios. Ay, santo, Bendito bendito Dios. Jesús, Y aleluya. si no podemos olvidarnos que somos templo de Dios, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Está en nosotros. Y si está en nosotros, el Espíritu de Dios, no podemos destruir ese templo. Amén. Hay personas que lo destruyen. Hay personas que dicen: bueno, a mí no me importa el templo de Dios. Y lo destruyen con licor, otros lo destruyen con cigarros, otros lo destruyen con droga, otros lo destruyen con pecado, con mujeres, otros lo destruyen fornicando, otros lo destruyen adulterando, otros lo destruyen robando. Y van acumulando y van dañando. Entonces, imagínate, usted sabe que el templo de Dios que construyó Salomón, el cual era templo santo de Dios. Imagínate, ¿tú crees que los israelitas iban a meter en ese lugar cosas robadas? No podían meter cosas robadas ahí adentro, porque era el templo de Dios. Así es, amén. Gloria ¿Por a qué Dios. Dios, aleluya, castigó, aleluya, a los hijos de Eli?
Porque en el tabernáculo, aleluya, donde estaba el arca del pacto, ¿qué hacían ellos? Fornicaban con las mujeres, robaban la comida de los sacrificios, y Dios se enojó con esos muchachos y los mató, y aún mató a Elí también, el sumo sacerdote de aquel tiempo. Y el apóstol Pablo dice: nadie os engañe. Así mismo, tú no puedes engañarte. Yo no puedo engañarme yo mismo. Yo soy templo de Dios. Oh, gloria a su Gloria. Tú eres templo de Dios. Amén. Somos el templo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Dios de la gloria. Y dice el apóstol: ¿no sabéis que soy el templo de Dios? Dice la escritura: y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La Biblia dice: el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué dice la Biblia? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Así es, bendito Dios, aleluya. Si nosotros destruimos lo que Dios ha hecho en nosotros, somos primeramente unos ingratos, somos unos falsos. Y la Biblia dice que al final Dios nos va a destruir a nosotros. Santo, bendito Jesús. Yo tuve un sueño en el día de hoy. Tuve un sueño que era un sueño para dárselo a mi hermano, en el cual estaba mi hermano y habían 3 borrachos. Estaba mi mamá, estaba el hermano mío mayor, estaba yo, me voy a poner yo porque yo soy el último, y estaba el que fue mi papá, mi padre, en la carne, mi papá. Y estaba sentado, yo lo veía sentado. Eso era donde yo vivía en Cuba. Y cuando yo vi a mi papá, yo sé que mi papá está muerto, que murió. Yo lo vi, me quedé así y caí desmayado. Y cuando yo caí desmayado, porque me dio tanta impresión ver a mi papá, porque yo sabía que estaba muerto, no podía estar ahí. Caí desmayado. Y cuando volví en sí, yo decía: ahora cuando vuelva a mirar, no lo voy a ver. Seguro que no lo vuelvo a ver. Pero lo vi de nuevo. Y cuando lo vi de nuevo, sentí en el sueño un escalofrío. Y tuve temor. Y clamé a Dios y lo reprendí. Y en ese momento, gloria al Señor, se fue como desapareciendo. Y al final vi como una cabeza, como de un demonio. Y no era mi papá. Así es, bendito. Y en ese sueño, de pronto, sentí la voz de Dios que me dijo en el sueño: ese era el espíritu inmundo de borrachera que tenía tu papá. Díselo a Nelson. Nelson es mi hermano mayor. Y en eso yo me desperté así, del sueño. Y yo dije: qué real vi eso. Aunque mi padre años después, gloria al Señor, antes de morir recibió a Jesucristo, pero fue borracho toda su vida. Y al ser borracho toda su vida tenía un espíritu de borrachera. Y me dijo: díselo a Nelson. Lo oí la voz que me dijo: díselo a tu hermano Nelson. Y cuando se lo dije a mi hermano Nelson, no me hizo mucho caso. Casi no me quiso atender. Entonces yo dije, en el sueño, yo dije: esto es porque sueño. Pero despierto y se me va el sueño. Pero me acuerdo después del sueño. Y hoy por el mediodía llamo a mi hermano y le hago toda la historia. Y cuando le hago todo el cuento, se lo relato así como se lo estoy diciendo a ustedes. No me hizo mucho caso tampoco. Vi como que era real. Lo mismo que le había hecho en el sueño. Lo mismo que había sucedido en la realidad. Hay veces que tú le predicas a las personas y aún ves visiones para alentar a la persona. Y a una persona, aleluya, oye el mensaje, le entra por aquí y le sale por aquí. Dice, como que no atendió el consejo de Dios. A mí me dan un consejo, Aleluya. me dan, aleluya, una visión, me dan algo, yo lo estudio, yo lo examino. Yo digo, bueno, si es para mí, yo le pido al Señor que me dé sabiduría. Pero si no, yo sé que es algo de Dios, porque Dios dice en la Biblia que los borrachos no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces significa que es un mensaje de Dios, decirle a la persona que si está borracha, gloria al Señor, y si tú, aleluya, tú eres templo de Dios, aleluya, y tú estás practicando, aleluya, la borrachera, entonces dice la Escritura, no sabéis que tú eres templo de Dios, y que
que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Santo es su nombre. Santo. Amén, amén. Sí. Entonces Bendito Dios. yo decía, vamos a destruir nosotros mismos el templo de Dios. Santo es su nombre. El templo de Dios no lo podemos destruir, porque el templo de Dios es santo. Amén. Porque nosotros en otro tiempo, aleluya, practicábamos muchos pecados, pero Dios entró en nosotros, aleluya, porque nosotros éramos templo, pero templo de demonios, templo de espíritus inmundos, pero el Señor entró, aleluya, y sacó fuera todo demonio, todo espíritu inmundo lo sacó fuera. En el nombre de Jesús nos libertó, Aleluya. porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, Amén. y nos libertó. Gloria a Dios. Y al libertarnos, bendito sea Dios de la gloria, nos puso el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y entonces, como que yo visualicé aquello, yo dije, ese espíritu, me decía el Señor, de borrachera, era el que habitaba en tu papá. Y usted sabe que esos espíritus buscan cuerpo. Usted no sabía eso. Así es, amén. Ellos buscan cuerpos. Mm. Ellos andan por lugares secos buscando reposo y no lo hayan. Sí. Ellos están buscando, aleluya, un cuerpo en cual penetrar. Sí. Y entonces si la persona es, aleluya, ¿cómo puedo explicarte? Un cuerpo en el cual, aunque esté limpio, aunque esté barrido, pero si ese cuerpo no está lleno de Dios, los demonios se meten. Sí, Señor, amén. Bendito. Por eso hay que buscar la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo. No se puede conquistar el Espíritu Santo, porque cuando se conquista el Espíritu Santo, aleluya, ya uno queda a merced del enemigo. Tú eres grande, mi Por eso la Dios. Biblia dice, Aleluya. esto es un campo de batalla. O eres de un equipo, o eres del otro. Santo es su nombre. O eres del Señor, Eres del o eres del diablo. Sencillo. Así es. O somos de Jesucristo, o somos del diablo. Así es. Esto no, yo no soy como en Estados Unidos, o tú eres republicano, o tú eres demócrata. Dicen, no, yo no soy nada. Pero en el Evangelio no. En el Evangelio tú eres de Jesucristo, Amén, gloria a Dios. o eres del diablo. Así es. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Y seguimos viendo en esta carta primera a los Corintios capítulo 6, dice la escritura en el verso 15, bendito sea Dios de la Gloria gloria. al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. En el 6:15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera. Dice el apóstol, de ningún modo. ¿O no sabéis que se unen con una ramera? Es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo. Sí, Señor. Nosotros no podemos dar la oportunidad al enemigo, bendito sea Dios de la gloria, al que quiera, aleluya, engañarnos con una ramera o con esto en el caso de un hombre o en el caso de una mujer con un hombre, aleluya, que quiere engañarla. Usted no puede dejarse engañar porque el diablo quiere, gloria al Señor, que usted deje de ser cuerpo y templo del Espíritu Santo. Bendito sea. Por eso aún Señor. en el mismo templo de Dios, nuestro Señor Jesucristo no permitió ni que aún se vendiera, ni que se hiciera ningún negocio dentro de las iglesias, dentro del templo, ni afuera de los atrios. Dice, no, pero no es en la iglesia donde vendemos, nosotros vendemos afuera. Dice, los atrios fuera de la casa de Dios. Imagínate nosotros vendiendo de afuera comida, pasa la gente de afuera y dice, mira, esto dice que son cristianos y venden comida de afuera. Estamos nosotros mancillando el templo de Dios. Bendito sea. Y el pecado, yo pregunto ahora, Bendito Dios. ¿los pastores saben esto? ¿Nunca han leído eso en la Biblia? Sí. Y una pregunta, ¿tú crees que los pastores que venden en sus congregaciones nunca han leído eso en la Biblia? Sí, sí lo han leído. ¿Sí o no? ¿No lo han leído? Sí. ¿Y por qué lo hacen? No lo practican. Porque no obedecen a la palabra. Amén, gloria a Dios. Simplemente no obedecen a la palabra. Sí. Si Dios te dice, esto no lo puedes hacer, porque cuando Jesucristo preparó un látigo
¿A quién golpeó Jesús? Los que vendían el templo. No solamente a los que vendían, Los sacó todos. a los que vendían y a los que compraban. Amén, gloria a Dios. Esa palabra de Cristo. Ay, santo. Así es. A los dos. Sí. Dice, oye, no le dio a los que vendían, no, a los que vendían y a los que compraban. Sí. Ahí se fueron en todo, en el mismo castigo. Yo recuerdo hace años atrás, estábamos nosotros con el muchacho que yo crié hondureño, llamado Hickley, al cual después se apartó y lo mataron las pandillas, pero no voy a hacer esa historia ahora. Él predicaba. Yo estaba de oveja en una iglesia. Eran los años 95, ni tan siquiera yo podía predicar. Yo ni sabía predicar, no podía ni predicar. Yo no sabía, si me daban el micrófono, saludaba y salía corriendo porque yo no podía hacer más nada. Ay, santo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Pero ese muchacho desde niño Dios lo usaba para predicar. Y estaba predicando en esa iglesia porque lo habían invitado a predicar en la iglesia. Y habían en la iglesia 6 pastores, porque era una campaña y habían 6 pastores. Y yo decía, mira qué privilegio tiene ese niño. Que Hickley, que estaba predicando, y habían 6 pastores oyendo el mensaje de ese niño. Y él estaba predicando, hermano, y Dios lo usaba. Aleluya. Y Dios lo usó a ese muchacho. Gloria a Dios. Y terminó de predicar. Pero como él vivía conmigo y mi esposa estaba en Colombia en aquellos tiempos, por los papeles de inmigración, bendito sea Dios de la gloria. Salimos del mensaje, se acabó el mensaje y yo no tenía todavía en la casa comida preparada. Pero estaban afuera con comida. Había unas mesas con comida y habían cazuelas con comida. Estaban vendiendo como tacos mexicanos. Y yo diciendo, Hickley, nos salvamos con el hambre que tenemos. Dice Hickley, yo tengo mucha hambre. Y cuando veo las personas haciendo cola, y de pronto miro, nosotros estábamos en la cola, y veo que están sacando dinero y pagando. Y yo me acerqué, y yo dije, ¿cuánto vale la comida? Dice, no, valían como $5 los tacos. Ah, no, gracias. Y cogimos, nos fuimos retirando, digo, vámonos. Porque el dinero que teníamos lo habíamos dado de ofrenda, y no teníamos dinero. El muchacho que predicó, el muchacho que Dios lo había usado para predicar la palabra esa noche, se tuvo que ir sin poder comer porque la comida la estaban vendiendo, hermano. Santo es el Señor, aleluya. Desde ese día yo dije, yo voy a predicar y no me importa, hermano, aunque predique en un lugar donde la gente venda comida, le voy a decir, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Así es. Da por gracia lo que por gracia ha recibido. Así es. Si no tienes dinero, hermano, para pagar la iglesia, pues váyate para su casa allá y se reúne en tu casa. ¿Ya? La gente quiere exprimir a los hermanos, que los hermanos te den ofrenda, que los hermanos te den diezmo y encima que te den el dinero de la comida. Así, ¿cierto? Sí. Entonces te van exprimiendo los hermanos, hermanos, si ya te dio ofrenda. Entonces, el templo de Dios es santo. Y están contaminando el templo de Dios con todo esto basura, mi hermano. Y entonces los hermanos se van contaminando. Porque cuando tú compras un plato de comida, también te estás contaminando. También Dios espiritualmente te da latigazo. Porque tú también lo mereces por estar comprando en un lugar donde la Biblia dice que no se puede comprar. Así es. Santo es su Bendito sea el nombre. nombre del Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es Dios de la gloria. Amén. Bendito. La Biblia dice, y seguimos viendo, estamos terminando en el 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Qué lindo, gloria a Dios. Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta palabra me gusta, Gloria a Dios, aleluya. porque la Biblia dice que tú no eres vuestro, tú no eres tuyo. Amén. No sé si estás entendiendo. Sí, amén. Tú no eres tuyo. No, somos de papá. ¿Por qué tú no eres tuyo? Porque mira lo que dice aquí al final. Sí. Porque habéis sido comprados Sí. por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ay, Tú qué no lindo, eres amén. tuyo. Gloria a Dios. Santo.
Aleluya. Yo no soy mío. Nosotros somos de Cristo. Cristo nos compró. Yo no puedo decir, yo hago lo que me da la gana. No, yo tengo que hacer lo que me manda mi dueño, mi jefe, el que me compró. Amén. Bendito. Gloria a Ay, Dios, qué mi lindo siervo. es el Señor. Porque Aleluya. antes yo era esclavo del diablo. Porque la gente dice, no, pero yo hacía lo que me daba la gana. No, tú hacías lo que el diablo te mandaba a hacer. A fumar, a tomar, coger droga. Y usted ve que donde quiera te llevaban como amarrado para todos los lugares. Y tú decías, pero yo quiero, no, yo lo hago porque yo quiero. Tú haces porque tú quieres. Como la gente, como el vecino mío de al lado, que lo quiero mucho, que oró por él. Y una vez me dijo que él tomaba de vez en cuando. Le digo, pero no puedes dejar, él toma todos los días. Pero tú no puedes dejar de tomar. Hace años le dije, no puedes dejar de tomar. El enemigo no le da permiso para dejar de tomar. ¿No sabía eso? Así es. ¿Tú no sabes que el enemigo, al que fuma, no le da permiso para dejar de fumar? Así es. Porque el diablo no ha libertado a nadie nunca. Así es. Ni le da permiso a nadie para que sea libre. Así es. Dice el profeta Isaías capítulo 14. Nunca le abrió las rejas, la cárcel, a sus presos. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo fumaba con dolor de barriga, con dolor de garganta, enfermo. A veces que lo que había en la casa nada más que eran $5 para comprar leche y compraba cigarros. Así es. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque el vicio era más necesario para mí que comer. Qué lindo Dios. Eso es el vicio. Digno eres de gloria. Entonces yo lo fumaba y yo no podía dejarlo cuando yo quería. Aunque las personas me decían, tú tienes vicio. Le digo, no, yo lo dejo cuando yo quiera. Claro, yo lo mentía a él, pero yo mismo no lo creía. Yo sabía que no podía. Bendito Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y por qué fui libre? Porque yo quise. Porque cuando Jesucristo me compró, Sí, amén. ya una cosa diferente. Sí. Él compró un producto malo, porque yo era un producto malo, era un producto defectuoso, aleluya, pero me llevó, ¿a dónde me llevó? A las ruedas del alfarero. Sí, amén. Sí. Y dice que en la mano, la vasija se le echó a perder y la rompió, pero lo hizo a la forma que él quería. Sí, Qué amén. lindo. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ¿Tú Dios. crees que el Señor me reparó el corazón? No, me dio un nuevo corazón. Amén, mi siervo. Sí. Qué Porque el lindo. Señor, aleluya, no podía reparar mi vida. Mi vida no tenía reparo. Tenía que nacer de nuevo. Así es. Amén. Amén. Porque hay personas que dicen, no, ya yo dejé de fumar. Sí, te dijeron que tenía cáncer o efisema y ya no fumaste ahora. Porque el miedo a morirte es mayor que el deseo de fumar. Ay, santo. Ya algo diferente. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo. Ay, mira, yo estuve en una iglesia donde yo era maestro de niños hace muchos años, los años 90, donde daban clases los alcohólicos anónimos. Alcohólicos anónimos, que ellos no tomaban, decían ellos. Pero ellos fumaban mucho en sus reuniones, pero no tomaban, pero seguían con el vicio de fumar. Yo conozco a uno llamado Enrique, que casi 28 años lo conozco, que está en los programas de Alcohólicos Anónimos. 28 años de Alcohólicos Anónimos. Ay, santo. Y todavía no es libre. Bendito Dios. ¿En cuántos programas tiene que meterse uno para ser libre? Mentirosos anónimos, Sí. fornicarios anónimos, borrachos anónimos, fumadores anónimos, alcohólicos anónimos. Hay un solo programa. Sí. Uno solo. Qué lindo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura. nueva criatura es. Sí. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son estas nuevas. Ese es el templo del Dios viviente. Ese es el templo, alabado sea Dios de la gloria, que somos nosotros, templos santos en el Señor. Gloria a Dios. Nosotros, ahora la Biblia dice que ya yo no soy mío, ni tú eres tuyo. Como dice el apóstol Pablo, ya no soy vuestro, Sí. porque tú eres de Jesucristo. Amén, mi siervo. Amén, amén. Ahora Gloria a Dios. tú estás comprado. Aleluya. Y como tú estás comprado y el Señor, aleluya, pagó un precio por ti, el Señor va a luchar por ti. Sí, amén. Porque aún
aunque uno falle, ¿tú sabes qué? El enemigo viene a quererte arrebatar, pero ahí está el Señor peleando por ti, para que tu alma no se pierda, porque Él pagó un precio por ti. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué tú crees que el Espíritu Santo nos redarguye? ¿Por qué tú crees que hay pastores que le enseñan a la oveja, no haga esto porque esto no le agrada a Dios? ¿Por qué tú crees? Porque mi maestro, mi Señor, me manda a que lo ayude a ustedes. Amén. Gloria a Dios, mi cielo. Amén. Porque yo también necesito la ayuda. Y tengo que clamarle a Dios misericordia. Amén, mi cielo. Bendito sea Dios de la gloria. Qué lindo, aleluya, Quizás a muchos gloria a en Dios. el día de ayer estaban en sus fiestas, estaban tomando, estaban divirtiéndose. Mi esposo y yo estábamos orando por ustedes. Gloria a Dios, mi cielo. Amén, amén. Gloria al Señor, aleluya. Mi esposa me dijo, estuvo orando ella primero, después me dijo como a las 11 y pico, me dijo, vamos a orar. Y vamos a orar por los hermanos, vamos a orar, hermanos, por la familia. Hay muchas peticiones por las cuales tenemos que orar. Ay, santo, amén. Gloria a Yo Dios. estoy aquí por una oración. Tú estás aquí por una Sí, oración. amén, así es. Yo no sé quién oró por ti. Gloria a Dios, mi Yo no sé cielo. por qué, pero Sí. tú necesitas orar. Sí. Si tú no oras por tu familia, ¿quién va a orar por ella? Sí, Gloria a Si Dios. yo no oro por mi familia o por ustedes, ¿quién va a orar por ustedes? El testigo de Jehová, Santo, el aleluya. católico que no ora ni por él mismo. Bendito Dios. Tenemos que orar los unos por los otros. sí es. Y yo me propuse en el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdame a ser un mejor cristiano este año, a mejorar mi vida espiritual, Sí, Señor. no a ser peor, no empezar el año mal, sino a empezar el año mejor. Sí, Así amén, es, mi amén. cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor nos dé amor Sí, amén. y acordándonos de que somos templo del Espíritu Santo. Pedirle al Señor, Padre, que en nombre de Jesucristo, ayúdame, porque yo soy templo tuyo. Yo no quiero, Dios de la gloria, hacer lo malo delante de tus ojos, porque soy templo del Espíritu Santo, como dice la Escritura, porque habéis sido comprados Aleluya. por precio. ¿Cuál precio? El precio de sangre. La sangre de Cristo Sí. Tiene poder. me ha comprado. Aleluya. La sangre de Cristo me compró. Así es. Cuando Él derramó su sangre, aleluya, compró mi vida. Gloria al Señor. Y su sangre me ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Su nombre sea gloria, honra y alabanza. Vamos a estar aquí en esta preciosa hora. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, Padre de la gloria, Padre santo. Mi alma te adora, Señor amado. Empezamos, como dice tu palabra, este nuevo año. Aleluya, gloria a Dios. Empezamos un año, aleluya, pero yo te suplico por los hermanos, por cada uno de nosotros, por el cuerpo de Cristo. Aleluya. Te suplico, aleluya, en el nombre de Jesús, que ponga en nuestros corazones el deseo de buscar de tu presencia. Ayúdanos, aleluya, a ser templo santo del Señor. Dios, aleluya. Reprendemos todo lo que no te agrada Sí, en Señor. nuestras vidas. Lo que no sea tuyo, Te mi suplicamos Dios, en el nombre de aleluya. Jesucristo que nos mejore nuestra vida Gracias, espiritual. Señor, aleluya. Somos templo santo del Señor. Qué Que lindo, tu Espíritu Dios. Santo nos redarguya cuando Sí, vamos a Señor, hacer algo ayúdanos, malo. Padre de la No gloria. queremos fallarte. Qué lindo. Sabemos que tu venida está cerca. Sabemos que los tiempos son malos. Sabemos que el mundo, aleluya, no te conoce. Ni el mundo le interesa la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que predicar a Jesucristo y tenemos que guardarnos en medio del mundo de perdición. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el que Bendito sea Dios. Aleluya, Señor.